trastornos de la hemostasia, la hemorragia y trombosis, en embolias, los tipos de embolias, y en el shock, los tipos de shock. ¿Ya? Partiendo por el primero, el más importante y el más frecuente, que es el edema, ¿no? Que da esa manifestación clínica, independientemente de la parte del cuerpo que sea, principalmente en lugares de declive, como vemos aquí el pie, y vemos el importante signo de fovea, que lo están viendo ahí. No es nada más que acumulación en los tejidos intersticiales. ¿Por qué? Para hablar de edema tenemos que recordar que nosotros somos un 60% de agua de nuestro peso corporal total, en la cual se divide en dos tercios intracelular y un tercio extracelular. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se produce un edema? ¿Dónde se manifiesta? ¿Cómo se regula? ¿Alguna idea de cómo se produce un edema? Ahorita hemos hablado parcialmente en algunos de los temas que hemos estado tocando a lo largo de este mes. ¿No? ¿Cómo se produce? ¿Una idea de cómo se produce? La disminución de la presión coloidosmótica. Bien, esa es una de ellas. ¿Algún otro? Tienen que ir leyendo porque, como les mencioné, su examen no va a ser de la diapositiva, se la regalo la diapositiva a ustedes. Un aumento en la presión hidrostática. Bien, sí. Ya, básicamente esas dos. ¿Sí? También puede ser por inflamación. Bien, sí. Procesos inflamatorios también pueden causar edema. ¿Ya? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Este es un estado normal donde no se produce edema, ¿no? Aquí vemos un vaso, el intersticio y la piel, en el cual hay un intercambio de fluidos activos. Normalmente del vaso puede ir al intersticio y volver al intersticio en condiciones normales. Cuando se produce alguna alteración, ya sea patológicamente o alteraciones no patológicas, como el incremento de la presión hidrostática, vamos a tener que del capilar va al intersticio y el cual aumenta el volumen del intersticio haciendo que las células se separen unas de otras y por consecuente, por algún motivo no está volviendo al capilar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a ver esto en el cuerpo? Se va a ver reflejado. Este es un paciente sin edema, donde el intercambio intersticio y intracapilar se encuentra normal, y aquí vemos que el paciente tiene ya retención, lo que normalmente se llama retención de líquido en el intersticio, lo cual se va a manifestar como edema principalmente en lugares de declive como son los miembros inferiores, aunque puede variar en los pacientes que están postrados. En los pacientes que están postrados, como los que tienen ventilación mecánica asistida, están meses internados, no le vamos a buscar los edemas en los pies, sino vamos a buscar ¿dónde? En la región sacra, que es el lugar más declive que tienen ellos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Bien. Dentro de lo que son los derrames también hay otro apartadito que cumple más o menos la misma función, son los derrames. Los derrames no es nada más que acumulación de líquido en los lugares virtuales. ¿Y cuáles son las cavidades virtuales que nosotros anatómicamente tenemos? Vamos, fuerte, como se puede. Pleura, pericardio, peritoneo, ¿no? Y esto también obedece a los mismos principios del edema. Básicamente, cuando hay una alteración, disminución de las proteínas, aumento de la presión hidrostática, cuando hay procesos inflamatorios, van a manifestarse con los derrames. Aquí en esta radiografía vemos un derrame pleural del lado derecho, en el cual tiene la curva de Damasio y el borramiento del seno postofrénico, que es lo que manifiesta la radiografía, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver eso anatómicamente? Vemos la pleura, que tiene su cavidad virtual, que se convirtió en real por aumento de líquido. ¿Cuándo se manifiesta este aumento de líquido en los pulmones? Cuando es mayor a 300 ml, produce sintomatología, produce disnea. ¿Ya? Lo otro que manifestaron, el derrame pericardio. Normalmente el corazón está envuelto por una serosa que lo protege, pero en situaciones patológicas, como procesos como tuberculosis, como pericarditis, como procesos traumáticos, originan que ahí se acumulen. Aquí vemos las 4 cavidades en una ecografía y pericardia líquido. ¿Ya? Bueno, los edemas pueden obedecer a estos diferentes puntos, principalmente una ineficiencia del drenaje linfático, aumento de la presión hidrostática
disminución de las proteínas plasmáticas, que por ende va a disminuir la presión osmótica, inflamación y causas no inflamatorias. Para hablar de lo que es el drenaje linfático, hay que recordar eso. Normalmente nosotros tenemos una red de conductos linfáticos y ganglios linfáticos. ¿Qué función cumplen? Cumplen dos funciones básicamente. Una, que es retener ahí los glóbulos blancos que vengan de los miembros inferiores si tienen un proceso infeccioso y hacer quemaduras. Y el otro tiene, como ven, un sistema de drenaje. Este sistema de drenaje ayuda a que de abajo hacia arriba vaya el líquido y drene al conducto torácico para que se evite el edema. Normalmente el capilar tiene esta disposición, ¿no? Es un tejido o una célula en el cual tiene alrededor de ella múltiples células y el tejido intersticial y además está anclado. Pero como ven aquí en esta imagen, el capilar linfático no tiene mucosa, no tiene muscular alrededor, por lo tanto no se puede contraer. Por lo tanto depende de la musculatura circundante, de los movimientos de las extremidades para hacer el drenaje adecuado. ¿Por qué creen que el drenaje linfático se ha puesto de moda posterior a las cirugías estéticas, ya sean lipoescultura, dermoescultura? Porque se altera todo este sistema y como no tiene contracción propia, hay que estimularlo para que se pueda evacuar. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Normalmente, un poco más esquemático, vemos un vaso, el vaso está recubierto por un endotelio, ¿no? Y si el endotelio sufre una lesión o en condiciones normales, los glóbulos blancos pueden salir del intersticio y ir al drenaje linfático para llegar a los ganglios linfáticos para que puedan madurar. ¿Cuál es la función del sistema linfático? Cumple las siguientes funciones. Uno, conductivo, en el cual drena todo el líquido excesivo hacia el conducto torácico para que se pueda insertar a la circulación, posteriormente ser eliminado, ¿ya? Y otro, el sistema inmune. Los vasos linfáticos son capilares, están conformados por capilares y ganglios. Los capilares drenan todo el líquido, tanto de la región inguinal como de la región axilar, y ese líquido se va al torrente sanguíneo. Histológicamente, vemos que la estructura, la naturaleza es tan sabia que ha puesto una vena, una arteria y un vaso linfático, ¿no? ¿Por qué es una vena? Porque miren, si ustedes ven alrededor, tiene escasa musculatura en relación a la arteria que tiene mucha muscular. Y en cambio el capilar linfático no tiene nada de musculatura. Ahora, sabiendo que el drenaje linfático es muy importante para que no se produzca el edema intersticial como tal, de ahí derivan los tipos de edemas que hay. Dentro de los tipos de edemas tenemos un edema estático o los linfedemas que son. Estos linfedemas pueden ser primarios o secundarios. Dentro de los primarios, principalmente los congénitos por malformación en el sistema linfático, algunos niños nacen con alguna extremidad o genitales aumentados de volumen o a lo largo de su evolución, de su crecimiento y desarrollo por algún simple trauma experimentan aumento de volumen del miembro. ¿Ya? Pueden ser las cuatro extremidades, o la región genital. Y los linfedemas secundarios, como su nombre dice, son secundarios a algún proceso, principalmente las cirugías estéticas y ortopédicas, como las cirugías de mama, la lipoescultura o las prótesis de rodilla o de cadera. ¿Por qué se produce el edema? Porque se cortan los canales linfáticos y entonces, si hablamos de una prótesis de cadera donde la incisión va desde aquí hasta acá, aquí ya estamos alterando todo el drenaje linfático. Posterior a esa cirugía, el paciente, si bien la cirugía de cadera salió con éxito, la pierna empieza a aumentar de volumen. ¿Por qué? Porque el drenaje linfático ha sido alterado. Por eso los traumatólogos, cuando operan un
lado, para que favorezca el drenaje linfático. ¿Ya? Dentro de estos dos linfedemas primario y secundario, existe una tercera clasificación que son los lipedemas. Si ustedes ven, hay personas obesas, los obesos mórbidos, que suben mucho de peso o que bajan mucho de peso por acumulación excesiva de lo que es grasa a nivel del tejido celular subcutáneo, producen una obstrucción del drenaje linfático y producen un edema, ya sea en uno o las dos extremidades. Los edemas dinámicos, en el cual no está alterado no está obstruido el drenaje linfático, ¿no? Lo causa de una forma externa, como por ejemplo los esguinces, por ejemplo los edemas postquirúrgicos y el edema estacional, que es bastante frecuente. El drenaje linfático está negro, pero después de las 20 semanas, por aumento progresivo del producto del peso, como ustedes quieren llamar, ¿qué es lo que produce la región abdominal? Aumento de la presión intraabdominal, y el contenido va a ser que las venas ilíacas, por ende, el conducto de drenaje torácico que baja también, se vean comprimidos, aumentando la presión hidrostática. Por lo tanto, van a ver a las pacientes, no en todas, después de las 20 semanas, que se produce un aumento de volumen de los miembros inferiores, están edematizados, los pies están hinchados, ¿no? Pero se echan a dormir. Perdón, estoy un poco más de la cama. Se echan a dormir y se levantan con los pies. En el transcurso del día vuelven a estar unas empanadas a los pies, pero es por el proceso de aumento de la presión intraabdominal. Y el otro bastante común, sobre todo en las mujeres de edad avanzada o que tienen trabajo en el cual involucran mucho tiempo parado, producen las famosas varices, que son esas venas tortuosas en miembros inferiores que la insuficiencia valvular las lleva a que aumenten su volumen. Como son de capacitancia, solo se entiende que eso aumenta la presión hidrostática, haciendo que fugue el líquido al exterior, y por ende las mujeres tienen dolor, no solo mujeres, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, varones también pueden tener varices. Entonces, eso aumenta el volumen periintestinal, causando edema y dolor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dentro de las causas más principales de que son obstrucciones del sistema linfático que producen edema, tenemos las ya conocidas por todos, ya lleva para psicología. ¿Qué se llama esto? La filariasis, la famosa elefantiasis, que puede ser uni o bilateral, producida por ¿qué? Y ese se transmite a través de ¿qué vector? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Ya no es nombre científico, nombre popular. ¿Ah? Tarea para la casa. Bien, como habíamos mencionado, ahí está la famosa filaria, que es el ingreso al torrente sanguíneo, pero el sistema linfático, lo cual obstruye el drenaje, y por ende, de abajo hacia arriba vamos a ver manifestaciones. Miren, cuerpo superior, normal. Y de abajo, de la cintura para abajo, aumento de volumen. En este caso, unilateral, ¿no? Y evidentemente, mientras el edema sea más antiguo, más crónico, van a haber cambios locales de la piel. Vemos, miren, al miembro inferior, un cambio de coloración y además de la textura de la piel. A diferencia de lo que vemos al lado, que es un edema producido por una insuficiencia venosa profunda. Normalmente, ¿cómo es que no fluye la sangre hacia abajo en las venas? ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay unas válvulas a cierto nivel que evitan que la sangre vuelva hacia abajo, ¿no es cierto? Que están ubicadas así, entonces la sangre baja, no puede hacer. Las insuficiencias venosas se producen por una alteración en estas válvulas que tienen y causa esto, ya sea uni o bilateral. ¿Y eso qué es lo que produce? Que en el vaso afectado aumente la presión hidrostática y esto haga que fugue el líquido, haciendo que haya edema periintestinal y los cambios estructurales que se tienen ahí también. Aquí vemos aumento bilateral progresivo ascendente de miembros inferiores, además de cambios en la textura de la piel y color. Si ustedes ven que estas lesiones que están aquí
propiamente se llaman dermatitis ósea, que son característicos de la insuficiencia vascular. Y si vemos diferencia de esta pierna con esta está mucho más eritematosa que esta. ¿Ya? Además de los cambios, del aumento de volumen, cuando se produce un edema, produce también alteración en la textura de la piel. ¿Han escuchado hablar de la famosa piel de naranja? No es nada más que la famosa piel de naranja se produce en procesos de edema crónico, en procesos tumorales de piel y en los famosos cáncer de mama. Y ese cambio de la textura, ustedes ven una naranja, la tocan la piel, es la misma textura, la famosa piel de naranja por aumento del edema local. Además de que también pueden aparecer esas vesículas. Como la presión hidrostática a ese nivel sigue aumentando, producen esas lesiones que pueden llegar a perforarse en algún momento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? ¿Les hago ahí una pregunta? Bien, seguimos. Lo más característico, lo más frecuente es la famosa pilariasis que ven, ¿no? Aumentos, en este caso bilateral, en miembros inferiores con cambio de la coloración, cambio de la textura en ambos miembros inferiores, además de compromiso de la región inguino-escrotal. Pero miren la parte de arriba, normal. Esto es macroscópicamente lo que más vamos a ver. Y lo que se ve al microscopio, perdón, ¿no? Tejido celular subcutáneo en el cual se ven estos aumentos marcados donde es el líquido que está mostrando en la placa histológica. Ahora, ese aumento de volumen, el edema, cuando más tiempo permanezca, predispone a procesos infecciosos. Vemos una pierna aumentar el volumen con eritema difuso que va ascendiendo. En este caso, una pierna que tiene una celulitis unilateral. Hablamos del edema en regiones de Stevens, pero también puede haber edema en órganos, principalmente el edema agudo del pulmón o en el pulmón como tal, que por aumento de la presión hidrostática retrógrada de la aurícula izquierda llega al alveolo capilar, produciendo que este se inunde. Y si bien hiciéramos una anatomía patológica de un paciente que está sufriendo un edema agudo del pulmón, lo que veríamos es esa imagen, como si fuera una espuma en el parénquima pulmonar. Y si lo llevamos a la placa histológica, vamos a ver, ¿no?, las células y alrededor, puesto un rosado más claro, que es el líquido en la región de los alveolos, además de destrucción de los alveolos capilares. Por el aumento de la presión hidrostática se produce ya sea en trombosis venosa profunda o insuficiencia cardíaca. Esto que va a llevar las dos patologías, una vascular y una cardíaca, van a llevar aumento de la presión hidrostática y por ende van a llevar a la producción de riesgo. Esquemáticamente esto es lo que pasa. Si ustedes pueden ver a este lado, vemos la micro y la macro circulación de forma normal, ¿no? La sangre que llega a la cavidad inferior a la aurícula derecha, después del ventrículo, pasa a la pulmonar, se oxigena, pasa a la aurícula izquierda, después al ventrículo izquierdo y posteriormente a la circulación mayor. El proceso, ya sea por valvulopatía, por infarto, por taponamiento cardíaco o por otras enfermedades cardíacas, pueden llegar a aumentar la presión, principalmente en la aurícula izquierda, en lugar de salir. Y esto retrógradamente va a hacer que la presión aumente hasta llegar al capilar pulmonar, lo cual va a hacer que este se congestione, aumente el volumen y va a aumentar la presión tanto en el capilar pulmonar como posterior. Ese aumento de presión va a llegar al ventrículo derecho, después a la aurícula derecha y va a hacer que esta cava superior y después cava inferior aumente la presión, por lo tanto va a haber fuga de líquido de abajo hacia arriba, de los miembros inferiores a los miembros superiores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De la presión hidrostática aumenta que produce edema
¿Qué hace? El edema, aumento de la presión hidrostática puede ser de miembros inferiores, que puede dar también derrame pericárdico, puede dar derrame pleural y congestiones hepáticas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quedó claro? Hablamos también que hay disminución de la presión osmótica, pero la presión osmótica ¿de qué depende? Las proteínas. Y las proteínas nosotros, ¿de dónde las obtenemos? ¿Ah? Las proteínas se sintetizan a nivel hepático, pero para ello nosotros tenemos que consumir los aminoácidos. ¿Los aminoácidos dónde se encuentran? ¿Dónde? En las carnes de todo tipo. Entonces, por ende, podemos tener el hígado bien, pero si no tenemos una nutrición adecuada en la cual involucre ingesta de proteínas y aminoácidos, vamos a tener una disminución en el metabolismo de las mismas proteínas, por ende va a haber disminución de la presión. Ahora, es diferente que yo tenga un problema hepático como lo principal, la cirrosis hepática, que me produce una alteración en el metabolismo de proteínas y por otro lado va a aumentar la presión en el sistema porta, lo cual va a predisponer la fuga de líquidos, la disminución de proteínas, por ende, formación de edemas. Y esos edemas se van a manifestar tanto en miembros inferiores como en el aumento del perímetro abdominal. ¿Ya? Bien. Todo trastorno que altere la albúmina disminuye la presión hidrostática y por ende la presión osmótica, facilitando el líquido o la fuga del líquido al intersticio. ¿Ya? ¿Esto qué va a hacer? Que el sistema, ¿han escuchado hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona? O el sistema ALATA, como le dicen a uno. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay esa fuga de líquido al intersticio, el cuerpo lo interpreta como si estuviéramos perdiendo. Entonces activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cuál es la finalidad de este sistema? Retener sodio, aumentar el sodio, y el sodio por ende, ¿qué va a tener cuando se retiene más sodio? Consigo va a traer líquido, va a retener más agua. Entonces, ¿qué es lo que eso trata de aumentar? La presión hidrostática, pero ya la tenemos alterada la presión hidrostática. Entonces se convierte en un círculo vicioso en que el líquido fuga, yo retengo más líquido y sigue fugando, llegando a un punto en el cual la bulimia disminuye hasta el punto que no llega a una presión de perfusión renal adecuada y por ende el niño deja de orinar y el paciente sigue aumentando el volumen, sigue reteniendo más líquido y no orina una gota porque no llega a tener una presión de perfusión renal adecuada para que ese niño pueda orinar, para que el glomérulo pueda funcionar. ¿Y cuál es fisiológicamente la presión de perfusión renal o cuál es la presión de perfusión cerebral normal adecuada para que nuestra célula funcione? Fisiología. Decir presión de perfusión renal es lo mismo que decir presión arterial media. ¿Cuál es la presión arterial media ideal? 93. Dependiendo del libro que lean, dice que normalmente de los 65 a los 70, incluso unos 80, consideran que es la presión arterial media ideal, con la cual cada una de nuestras células puede funcionar de forma correcta. Entonces, disminuye la presión de perfusión renal y el riñón deja de orinar. La reabsorción de sodio por el sistema renina-angiotensina se convierte en un círculo vicioso. Por un lado, nos falta líquido, pero por otro lado todavía termino tanto, ¿no? Y sigue claro. Retengo más líquido y fuga al intersticio. Retengo más líquido y fuga al intersticio. Va a llegar un punto que ese sistema de compensación no va a ser suficiente y por ende el riñón va a ir y el paciente entra con mayor edad. Bueno, dentro de las funciones hepáticas, ¿no? Tenemos que el hígado participa en procesos de formación de proteínas y metabolismo de ciertas sustancias. Dentro del hígado también tiene una participación activa sobre la glucosa y básicamente sobre la formación de proteínas y de sales biliares. Si el hígado se ve alterado, principalmente para la producción de edema, se ve alterada por la hipoalbuminemia. No olvidemos que la albúmina es la principal proteína que se encarga de qué en el cuerpo.
¿Ah? Aparte de la presión coloidosmótica, ¿qué otra función cumple la albúmina? La albúmina es un transportador por excelencia de ciertos compuestos, como por ejemplo los antibióticos. Sin albúmina o con hipoalbuminemia, por más que ustedes le den un antibiótico más caro, el paciente no va a llegar hasta la última célula porque no hay cómo se llegue o se transporta el virus. Por eso muchas veces en terapia lo que hacen es dar albúmina para que haya un transportador del mismo antibiótico hasta la última célula de la célula. El edema, básicamente, ¿no? Por insuficiencia cardíaca, por malnutrición, por insuficiencia cardíaca, aumento de la presión hidrostática, lo cual a la larga va a hacer que disminuya el flujo de la arteria renal, ¿no? Activación del sistema renal y utensina aldosterona, el cual va a retener más líquido, va a aumentar la molécula, ese círculo vicioso va a llegar a la malnutrición, disminución de la síntesis hepática, síndrome nefrótico por hipoalbuminemia, va a producir disminución de la presión osmótica, posteriormente el merece. Las dos, si no se descontrola, si no se lleva un control adecuado, si no lo va a coordinar, van a llegar a una insuficiencia renal. Los edemas pueden ser inflamatorios como no inflamatorios. En el edema inflamatorio va a haber un aumento de la permeabilidad mediado por citoquinas inflamatorias, el cual va a determinarse exudado y el cual va a ser rico en proteínas, va a tener una densidad mayor a los 120. En cambio, en el edema no inflamatorio es un trastorno hidrohemodinámico netamente, en el cual va a ser pobre en proteínas y va a tener una densidad menor a 110. Cuando ustedes lean un examen general de orina, un estudio citoquímico de derrame pleural, les va a dar la densidad de líquido. Todo líquido que manden a estudiar, todos los patólogos o los bioquímicos citan en su resultado la densidad del mismo. En conclusión, la alteración del drenaje linfático va a predisponer a formación de edemas. La alteración de las presiones, tanto hidrostáticas como osmóticas, va a predisponer a la formación de edemas. Tanto la inflamación aguda como la inflamación crónica por mediadores inflamatorios va a predisponer a la formación de edemas. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre los edemas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Puede repetir a qué se refería con el inflamatorio y no inflamatorio? Bueno, o sea, básicamente, inflamatorio debido a un proceso infeccioso, principalmente, o traumático. Por ende, va a haber mediadores inflamatorios que van a hacer que aumente la permeabilidad vascular y por ende va a haber mayor aumento de proteínas en ese líquido. Y si lo estudiamos nos va a dar una densidad rica en proteínas y la densidad aumentada. Eso quiere decir inflamatorio. No inflamatorio como el que tenemos en un paciente con insuficiencia cardíaca, que es un trastorno hidrodinámico. ¿Qué quiere decir eso? Aumento y disminución de las presiones con posterior fuga de líquido. Por lo tanto, si examinamos ese líquido, que va a ser un trasudado, va a ser la densidad baja. ¿Por qué? Porque va a tener menos proteínas. ¿Se entiende? ¿Sí? Dentro de los trastornos hemodinámicos, tenemos dos principales que son la hiperemia y la congestión. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que hay un aumento de células y de flujo en un lugar originado por algún trastorno, ya sea mecánico, metabólico o infeccioso. Hiperemia. La hiperemia es una dilatación arteriolar que incrementa el flujo sanguíneo local, por lo tanto va a haber una infiltración vascular de sangre oxigenada y va a dar un color rojo eritematoso. A diferencia de la congestión, que es una disminución en el flujo de salida, ¿no? Lo cual va a producir una éxtasis y una acumulación de sangre desoxigenada, acumulación de la carboxihemoglobina, y por lo tanto va a dar una coloración rojo-azulada. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? La dilatación arteriolar por un proceso activo, infeccioso, mecánico, va a dar una hiperemia, aumento del flujo y dilatación a nivel de los capilares, lo cual va a llevar a un rojo vivo, en otras palabras. ¿Ya? La congestión, a diferencia de la
hiperemia es una obstrucción en el flujo de salida y esto va a dar un aumento de volumen a nivel del capilar posterior y por lo tanto va a tener aumento de la carboxihemoglobina y por lo tanto va a dar un rojo azulado. ¿Qué quiere decir? Más adelante lo vamos. Dentro de la hiperemia tenemos una aguda, que generalmente es aguda, y esta puede ser general o localizada. Y esta puede ser fisiológica. ¿Fisiológica en cuál está? En la actividad física, si nosotros nos vemos, vamos a tener una cierta vasodilatación, vamos a estar más rojo, va a estar más roja cierta área estimulada. Cuando se va al gimnasio, por ejemplo, y se practica o se estimulan los bíceps, van a ver que por ende van a aumentar de volumen y se van a poner levemente eritematosos. Posterior a comer, cuando ingerimos comida, si viéramos la parte del estómago, va a haber un mayor aumento de sangre en la región del estómago para procesar los alimentos que consumen. Y las pacientes embarazadas de por sí aumenta su metabolismo basal, por lo tanto va a estar un poco más eritematoso. Ahora, local, los famosos esguinces, ¿no? O los esguinces de tobillo, ¿no? Que van a dar un aumento del volumen local, eritematoso y dolor. Ahora, la congestión aguda puede ser general, por ejemplo, en los choques, en los émbolos. ¿Qué quiere decir eso? Como aquí, imagínate, este es un vaso, ¿no? Que tiene su órbita, pero imaginemos que es un tronco. Por ende, todo líquido que esté aquí, si están los pies, va a intentar llegar hacia arriba y ahí se va a ver obstruido el flujo de salida. Si esto fuese un trombo en un vaso, ¿qué es lo que va a hacer? Todo el líquido por naturaleza, ¿qué es lo que trata de hacer? Llegar a la aurícula derecha. ¿Para qué? Para llegar nuevamente a hacer su ciclo. Entonces, como sale por acá el sistema arterial, va a llegar al capilar, va a seguir llegando sangre, va a transcurrir al sistema venoso y porque aquí hay una obstrucción que va a aumentar la presión hidrostática, por lo tanto va a haber salida de líquido al intersticio posterior y medio. ¿Ya? Lo mismo puede pasar en los choques y los émbolos. Los choques, ¿por qué producen aumento o formación de volumen? Porque, como saben, un choque puede ser séptico, puede ser anafiláctico, puede ser distributivo, puede ser cardíaco. Principalmente en los choques sépticos se produce una liberación exacerbada de citoquinas, lo cual produce una vasodilatación generalizada extensa. Por ende, va a haber disminución del volumen. ¿Ya? Local, típico, la aplicación del torniquete produce lo que es aumento de volumen. Y la crónica, principalmente, la insuficiencia cardíaca, la hipoxia crónica, muerte celular isquémica. ¿Qué es una hiperemia? Por ejemplo, vemos aquí en el cual vemos una hiperemia conjuntival, además de una quemosis bilateral, probablemente por sobrecarga de volumen. Lo mismo trata de esquematizar en esta área una proliferación perivascular del glóbulo. Si lo vamos a buscar otro órgano, en este caso una congestión, que sería aumento del volumen, pero desoxigenado, pero en este caso, que no es sangre, sino una congestión por células adiposas, lo cual trata de esquematizar la placa, vamos a ver un aumentado de tamaño y disminución de los hepatocitos. Ahora, la congestión básicamente se da muy frecuente en la parte abdominal. Por ejemplo, vemos aquí un intestino el cual tiene una torsión intestinal. A diferencia de esta porción de intestino larga, ¿qué es lo que llama la atención? Esta asa intestinal, si ven, está haciendo como un nudo, está torsionada ahí. ¿Qué es lo que produce? Aumento de volumen, miren cómo está aumentado el volumen en relación a la asa intestinal de acá. Y además de eso, miren la coloración. Tiene una coloración medio azulada, ¿no? Lo mismo trata de esquematizar acá, esta área de aquí. Lo que ha pasado es una intususcepción. ¿Saben qué es una intususcepción? Trata de decir, si tenemos una mano de ropa, ¿no?
la cual normalmente es horizontal. Cuando nosotros retiramos la mano, ¿qué es lo que puede pasar? Que por un pliegue así de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Se ingresó el intestino dentro de su luz por alguna razón. Eso quiere decir inductus extra. El intestino se entró dentro de su propia luz, y lo cual vemos aquí. Intestino sano, que se entró dentro de esto y produce ¿qué? Aumento del volumen con eritema de la lesión. Esto generalmente se da en pacientes pediátricos, no se da en adultos. La causa específica no es sana. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Lo que acabo de mencionar. ¿Alguna duda de lo que es hiperemia, congestión, de lo que es edema? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dentro de lo que es trastorno hemodinámico también entra la hemorragia. La hemorragia, ¿cómo se define la hemorragia? La hemorragia no es nada más que la extravasación o salida de los eritrocitos afuera de los vasos o el extravascular. Y esta, desde el punto de vista anatomopatológico, puede ser petequia, puede ser púrpura o puede ser equimosis. ¿Cuál es la diferencia de la una de la otra? Una petequia no mide más de 1 a 2 milímetros, una púrpura no mide entre 3 y 5 milímetros y una equimosis mayor a 2 centímetros. Cuando empiecen a describir en la historia clínica, las petequias generalmente, ¿cómo se ve? Miren, este es el ángulo interno de la mano del cachete, ¿no? En el cual vemos esos puntos, rojo, eritematoso, ¿sí? Lo cual vemos en este corte también, puntos rojo. Esos son petequias. Eso se puede producir por aumento de la presión vascular, ¿no? Descuento bajo de plaquetas funcionalmente defectuosas o deficientes de factores de coagulación. Un ejemplo clásico, no sé si han pasado las epidemias de dengue. ¿Qué es lo que produce el dengue? ¿El dengue qué produce? El dengue de por sí produce una disminución de las plaquetas, ¿no? Y estas plaquetas disminuyen tanto que producen petequias al momento de tomar incluso la presión arterial, que a tal punto está descrito el signo del manguito positivo para el diagnóstico de dengue, que no es nada más y nada menos que mantener una presión arterial media por lo menos 5 a 10 minutos y posteriormente ver tanto en el lugar o distal si se formaron petequias para diagnóstico de dengue. Dentro de las otras alteraciones, que son las púrpuras, que son de mayor tamaño, y estas se pueden ver con un rojo pináceo o esa alteración que tiene ahí, que está medio café, puede ser el proceso infeccioso, inmunológico, aumento de la permeabilidad vascular o trastornos de la coagulación, pero principalmente por alteraciones inmunológicas, ¿no? Puede asociarse mucho los trastornos que producen petequias. Generalmente puede haber petequias, pueden ver púrpuras, ¿no? Pueden ser posterior al traumatismo, pueden ser por procesos infecciosos como por ejemplo vasculitis, ¿no? Y aumento de la fragilidad vascular como tal. Además de la petequia, la púrpura, existen los hematomas. ¿Qué es un hematoma? Algo que mide más de 2 centímetros, que puede estar en el región subcutánea, puede estar en glucosa o puede estar en alguna cavidad. En este caso, vemos una mano de una paciente al parecer mayor, en la cual tenemos estos hematomas que miden más de 2 centímetros, los cuales pueden estar tanto en la región mucosa como en otras partes del cuerpo que miden más de 2 centímetros, una acumulación de sangre. Y a raíz de que existe una lesión, existe una transvasación de sangre, ¿qué es lo que va a hacer? El cuerpo va a tratar de reabsorber y va a dar por ende una coloración diferente pasado los días, ¿no? Por degradación de la hemoglobina, siendo los primeros días, dice, rojos, azul rojizo, posteriormente a verdoso azulado,
para llegar a tener un color marrón. Y en esto lo que se basan los forenses para diagnosticar hace cuánto tiempo ocurrió una lesión o una agresión en los tejidos, sobre todo el piel, porque hay muchas veces que van y nos dicen, no, me golpeó, y esa degradación llega a más de 7 días y dice, me golpeó el piel. En otras cavidades, ya sea pericardio, ya sea tórax, ya sea abdomen, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Ahí podemos decir que la acumulación de sangre puede ser propiamente llamada como hemopericardio, hemotórax, hidrotórax, dependiendo de qué sea ese líquido que puede haber en las cavidades. En este caso vemos un corte anatomopatológico en el cual vemos un corte de cerebro, en el cual vemos un ACV hemorrágico, que es un coágulo de tamaño considerable, tanto en el lugar superior como en el inferior. Y si hacemos un corte transversal, vamos a ver muchas pequeñas en el cuerpo. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí. Ya se acerca su examen. Todos tienen dudas de cómo va a ser su examen. Las preguntas van a ser así, ¿no? ¿Cuál de todos? ¿Cuál es la respuesta correcta? Hiperplasia. ¿Quién dice hiperplasia? ¿Cuál es la respuesta correcta? Hipertrofia. ¿Cuál está ahí? ¿Cuál es? No está. Entonces, ¿cuál sería el inciso? Otro ejemplo. ¿Cuál es el inciso correcto? B. ¿Cuál es el inciso correcto? ¿Ah? D. Y así básicamente es un 2 minutos de lo que puedo hacer esto. Y lo puedo hacer transpirar frío en su examen teórico. ¿Ya? Como ven, van a ser opciones múltiples de encerrar y de sobre todo pensar. Porque yo esa pregunta la puedo hacer 10 veces de 10 formas diferentes. Y las 10 veces se pueden equivocar. Entonces, lo que queda de hemostasia, trombosis, shock y sepsis, y shock y